te bendiga, gracias por estar ahí, gracias por preferir este canal y este tu acostumbrado espacio Milla Extra con Joel Castillo. Te hace compañía tu hermana y amiga Josefa Castillo. Como cada lunes venimos con una palabra de bendición para tu vida, cápsula de gracia. Así es, agradecemos al Todopoderoso la vida y agradecemos este hermoso día que nos ha entregado. Claro que sí, Dios es bueno, bueno, bueno en gran manera. Hoy pues nos unimos, ¿verdad?, al dolor que cubre toda la familia de quien fuera nuestro gran amigo y colega César Augusto, un ícono de la comunicación en esta provincia, un hombre entregado a su gremio, un hombre que trabajó duro a favor de su gremio y que siempre su empeño y su preocupación era para que todos los locutores pues crecieran en el ámbito de la comunicación. Esos jóvenes que no estaban carnetizados pues hacía todos los esfuerzos necesarios para que cada joven que estaba en la radio, en la tele, fuera carnetizado. Yo, modestia aparte, agradezco al Señor y a quien fuera el señor César Augusto por su colaboración hace ya más de 20 años, ¿verdad?, para que pues lográramos estar carnetizados. Y tenemos hoy, ¿verdad?, la triste noticia de que hoy fueron sepultados sus restos. Que el Dios Todopoderoso dé paz y consolación a toda su familia, a su amada esposa, a su hija y a esos colegas que tanto le amaron y que hicieron causa común con nuestro gran amigo y, sí, y comunicador, con nuestro gran colega, quien fuera nuestro amigo César Augusto. El Dios Todopoderoso de paz y consolación a su familia. Pero aquí estamos, vamos como siempre al trono de la gracia. Hablemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidamos su dirección y su guianza para este tiempo de programación. Gracias por estar ahí. Padre eterno, Dios de amor, Señor, honramos tu nombre. Gracias por la vida. Gracias por este tiempo lindo, este tiempo hermoso que tú nos das de compartir tu palabra, Dios, de compartir tus bendiciones con la gente que está atenta a este espacio Milla Extra con Joel Castillo. Gracias, Señor. Bendice cada persona que está atenta a este espacio. Señor, si alguno tiene una necesidad imperante, alguna depresión, alguna enfermedad, sea tú sanando, sea tú obrando milagro de sanidad, sanidad interior, sanidad física. Oh Señor, establece tu orden en la vida de cada ser humano que está atento a este espacio. Muchas gracias, Padre. Ministranos una palabra de bendición en esta hora, Padre. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno. En nuestra última entrega nosotros hablábamos de uno de los nombres con que se da a conocer Dios, uno de los nombres que más me gusta, que más llama mi atención, y hablábamos de ese nombre con que Dios se dio a conocer a los hebreos, a los judíos, y hoy a través de su palabra nosotros también, el Shaddai, el Señor, el Señor. Y decíamos que no solo el Padre se llamó Señor, sino que la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura también Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, es llamado y es considerado Señor. Así es. Y hay una palabra, una promesa de salvación, hay una promesa de bendición para aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Decíamos, como dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, que reza diciendo, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, será salvo. Esa gran declaración la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos y por ende a nosotros también. Hoy
Ya no vamos pues a estar trabajando esos nombres eh, que hablan de los atributos del Dios Todopoderoso, sino que vamos a estar hablando acerca de la importancia de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura. Aún vivimos el mes de septiembre y septiembre es el mes de la Biblia. Agradecemos al Todopoderoso que en un momento dado, en una circunstancia dada, usó a un congresista que confesaba a Jesucristo como Señor y, y llevó a cabo, ¿verdad? Esa declaración, esa ley que notifica el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia, la Sagrada Escritura. Hablemos un poco hoy acerca de la importancia de la Biblia, la Sagrada Escritura. Y para introducir esta plática, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Ahí hay una porción bíblica que siempre impacta mi vida y quiero compartirla contigo. Esta palabra es acerca de la misma escritura, acerca de sí misma. 2 Timoteo es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo y va dirigida a Timoteo. Capítulo 3, y vamos a tomarlo desde el versículo 13 en adelante. Y dice así, leemos de manera textual en el nombre de Jesús. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres van engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me gusta como si Pablo dijera a Timoteo, no alegues ignorancia. Aleluya. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el 16 dice, y toda la escritura aquí está con E mayúscula refiriéndose a esta escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, esta es una palabra poderosa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esta es una palabra, esta es una porción bíblica que es como un manantial de vida y esperanza. Es como un manantial de conocimiento que arroja luz al alma que está en oscuridad. Oh, gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe a Timoteo. Timoteo había sido instruido por su madre Eunice y por su abuela Loida. Había sido instruido, enseñado en la palabra del Señor. Y gloria a Dios por esos padres que se ocupan de instruir a sus hijos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque ya lo ha dicho una gran escritora, la Biblia puede hacer el mejor hombre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, el mejor hijo. Y hay madres, hay padres, hay abuelos que se ocupan de instruir a sus hijos en la enseñanza de la palabra. Y eso tiene un precio incalculable, eso tiene un precio poderoso. Aleluya. Y vemos aquí, ¿verdad? La parte que más nos interesa, quisimos leer el contexto, pero lo que más nos interesa es el versículo 16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y habla de la inspiración divina. He dicho que a veces hay quienes comentan y dicen la Biblia es un libro cualquiera porque la Biblia fue escrita por hombres. Y yo digo, mi modo que fuera por un asno.
porque no tiene manos para escribir. Pero la verdad que la Sagrada Escritura reza diciendo que Dios inspiró a esos hombres. Es como si soplara en su mente y en su corazón su perfecta voluntad, para que esa perfecta voluntad fuera plasmada en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que antes era un rollo, antes era un pergamino. Hoy en día tenemos todos los libros recopilados, ¿verdad?, en un solo libro. Y le decimos la Biblia, o sea, la pequeña biblioteca. Y es tan importante la Sagrada Escritura porque ha sido inspirada por Dios. Es Dios quien sopló en la mente y en el corazón de esos hombres que se guardaban para el Señor, que se sometían a la palabra, a la obediencia a Dios. Y Dios los inspiró para que hoy en día nosotros pudiésemos tener la voluntad de Dios registrada en un lugar donde podamos leerlo. Dios quería que la nación de Israel fuera depositaria de todos esos lineamientos bíblicos para que las demás naciones en Israel encontraran la bendición de esta palabra. No fue así, sino que luego la misión, en lugar de ser centrífica, fue centrípeta, sino que en lugar de ir a Israel a buscar esta palabra, hubo que salir a llevar esa palabra, como el apóstol Pablo, que salió a llevar esa palabra a otras naciones. Y quiero aseverar esta importancia de que cuando leemos la Biblia, leemos el consejo de Dios, conocemos el consejo de Dios, que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, el mensaje de toda la Biblia es el mensaje de la redención. Sí. De diferentes maneras, de diferentes formas está plasmado el mensaje de la redención, de que el Padre enviaría a su Hijo a la tierra a redimir, a pagar el precio, la sentencia que merecía el hombre por el pecado. El Padre enviaría a su Hijo a pagar esa sentencia, esa pena con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Así que la sentencia que merecía la raza humana por el pecado, Cristo la llevó en su cuerpo. Y de eso se trata la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, del mensaje de salvación, del mensaje de redención por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y quisiera que hablásemos un poco acerca de la importancia de este gran libro, la Sagrada Escritura. Y parece contradictorio, pero mucha gente ha amado la Biblia, mucha gente ha amado la Escritura sin tener ni siquiera a veces una mínima idea o una idea completa de toda la estructura de la palabra, de sus orígenes, de su formación, aún ignorando mucho en cuanto a su origen y en cuanto a su estructura. La gente, al leer la Biblia, el amor se despierta a favor de la palabra. Pero qué bueno que tenemos detalles de eruditos, de hombres y mujeres que han decidido estudiar la lengua original de la Biblia para traernos toda la información que necesitamos a saber acerca del origen de la Sagrada Escritura. La Biblia, cuando es leída, cuando es vista como la gloriosa palabra de Dios, la Biblia vivifica el alma, la Biblia vivifica el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo son vivificados cuando leemos la Santa Escritura como la gloriosa palabra de Dios. Y es que hay vida en la palabra de Dios. Hay una reconocida, una gran poetisa, una insigne poetisa chilena que llevaba por nombre Gabriela Mistral, y ella se refería a la Santa Escritura, la Biblia, como el gran libro, como el libro, hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Empleando la entomasia, la sinedoque, se refiere a la Biblia como el libro, y yo diría, el libro entre los libros, la Sagrada Escritura. Y
esta gran poetisa chilena, Gabriela Mistral, en una ocasión recibió el Premio Nobel de Literatura. Y con todo ese conocimiento, con todo ese bagaje que contenía, se atrevió a referirse a la Biblia, a la palabra de Dios, como el gran libro. Y otros han considerado la Biblia como el libro cumbre de la literatura universal. Aleluya, gloria al Señor. Y es que la Biblia es el libro eterno, es el libro santo, es el libro de gloria inmortal. Sí, ese es el libro de Dios, el Padre eterno, creador y sustentador del cosmos. La Biblia nos revela el poder de Dios, nos revela la santidad absoluta de Dios y de su Hijo amado, únicos santos en absoluto, el Padre y el Hijo de Dios, inmaculado, único inmaculado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no conoció pecado. Así que la Biblia nos revela el poder, la santidad absoluta, el amor y la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y podríamos decir que la Biblia es un libro único. Es un libro único en varias áreas, en varios aspectos del saber de la literatura. Es un libro único en su género. No hay otro libro que se pueda colocar al lado del sagrado libro. Mire, hay, por ejemplo, concilios, grandes concilios evangélicos que tienen grandes escritores, hombres y mujeres dado a la lectura, hombres y mujeres dado a la escritura, pero ninguno de esos libros o comentarios bíblicos o diccionarios, ninguno de ellos se puede colocar a la par de la escritura. La Biblia es el libro sagrado y es un libro único en su género. Podríamos decir que la Biblia es un libro singular, no hay otro semejante a la Sagrada Escritura. Hay denominaciones por ahí que se apoyan en otros libros y que dan a veces el mismo carácter de la Biblia a esos libros, pero la Biblia es un libro singular, es único y es un libro único en su género. Por ejemplo, en un solo libro, como es la escritura, vamos a encontrar el género de poesía, vamos a encontrar historias, parábolas, profecías, cartas y así sucesivamente. Su origen es único porque fue escrito por más de 40 hombres, más de 45, 46 hombres aproximadamente, y fue escrita por hombres en diferentes periodos, en diferentes épocas, en diferentes temporadas, y fue escrita por hombres en diferentes lugares geográficos. Sí, fue escrita por hombres estadistas, pero también fue escrita por hombres del vulgo, hombres cuyo trabajo era ser pescador, por ejemplo. Y ninguno de esos escritores traen contradicción en sí mismo, sino que su mensaje, el mensaje de esos libros, está alineado al plan de redención. La Biblia registra todo el consejo de Dios pro del bien de la humanidad, para el bien de la humanidad. Es único desde su origen. Es único desde su difusión. Ningún libro ha sido tan difundido como la Biblia, la Sagrada Escritura. Es un libro único en su supervivencia. Es un libro vivo, es palabra viva. No es un libro obsoleto. Hace miles de años este libro fue escrito y este libro tiene una actual supervivencia. Aleluya. Es el único libro con una influencia transformadora en grande.
O sea, puedes ver, por ejemplo, a un drogadicto, a un alcohólico, puedes ver a un homosexual, a una lesbiana, y comienza a leer la Sagrada Escritura y a ver a Dios a través de la Escritura, y esa persona recibe el cambio, recibe la transformación. Así que quisiera, ¿verdad?, que analicemos esa singularidad en cuanto a su origen. Fue escrita por diversas personas. Generalmente los libros son escritos por una persona. Y por ejemplo, cuando es un libro, por ejemplo, como una enciclopedia, podría ser escrita por varios hombres, por varias personas, pero por personas calificadas para hacerlo. Personas con un vasto conocimiento para trabajar en lo que es una enciclopedia. No así el libro sagrado. No fueron hombres seleccionados, sacados con pinza para escribir el libro, sino que fueron hombres que Dios inspiró. Algunos eran estadistas, trabajaban para el Estado como el profeta Isaías. Otros eran pescadores como Pedro, y así sucesivamente. Otros eran reyes como el rey David, como el rey Salomón, y así sucesivamente. Otros no tenían una formación tan grande. Por ejemplo, Moisés, a quien se le atribuye el Pentateuco, que fue un muchacho que creció en casa de reyes, y así sucesivamente. Pero otros no tenían, algunos eran boyeros, gente que cuidaban en el campo, que labraban la tierra con bueyes, y así sucesivamente. O sea, no hay otro libro que sea escrito así por varios hombres, por varios escritores, y que coincida con el mismo mensaje, que es el mensaje de redención. Podríamos hablar también de la singularidad de la Biblia en cuanto a sus diferentes estilos y géneros literarios. Una obra literaria muestra un estilo, el estilo de su autor, de quien la escribe. Pero en la Biblia hay tanto diversos estilos como escritores. Además, ya decíamos, son múltiples los géneros literarios que encontramos en los libros de la Sagrada Escritura. Allí vamos a encontrar libros descriptivos, libros biográficos, libros de historia, poesía, carta, o sea, diferentes géneros literarios podemos encontrar en la Sagrada Escritura. De ahí que es considerado como la obra cumbre de la literatura. Podríamos hablar también de su singularidad en cuanto a que no fue escrito en una sola lengua. Generalmente la gente escribe en una sola lengua, en español, o en inglés, o en francés, pero la Sagrada Biblia, el Sagrado Libro de Dios, para darse a conocer a los hombres, fue escrito generalmente en hebreo, en arameo y en griego. De ahí que a veces es importante al momento de estudiar la Sagrada Escritura acudir a la lengua original en que fueron escritos. Por ejemplo, el hebreo se caracteriza por una gran riqueza en su expresión. De ahí que a veces cuando la gente quiere aumentar una expresión, un texto encontrado en la Sagrada, ir a su mínima expresión o a su máxima, llevarlo a su máxima expresión, la gente, los eruditos, los estudiosos, entonces acuden a la lengua original de la Sagrada Escritura, al hebreo o al arameo o al griego. O sea, es un solo libro, pero fue escrito en arameo, en griego y en hebreo. El griego se caracteriza por su elegancia y precisión. De ahí la importancia de que para hacer un estudios exhaustivos
de una porción bíblica, de un capítulo o de un libro, a veces es necesario acudir a, a la lengua original, al lenguaje original, para poder tener realmente, poder comprender lo que quiere decir, no para inventar, sino para entender qué quiso decir el escritor, qué quiso decir el Señor, qué quiere transmitir el Todopoderoso a través de esa porción bíblica. Dios te bendiga, qué bueno. Oh, gloria a Dios para siempre. De modo que, aleluya, este sagrado libro fue escrito por reyes, por campesinos, por pescadores, por médicos. Ahí tenemos a Lucas, que se cree escribió el libro de los Hechos y era un médico. Fue escrita por médicos, por pescadores, por reyes, por estadistas, y todos coinciden en la salvación a través de Cristo como Señor y Salvador, como el único y suficiente Salvador. Aleluya. Así que esos escritores, sus aportes, para hacer sus aportes, no se pusieron de acuerdo el uno con el otro, sino que escribían lo que el Espíritu Santo, lo que Dios a través de la obra del Espíritu Santo traía a su mente y a su corazón. Como ya hemos leído en la Sagrada Escritura, ¿no? Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hoy quiero exhortarte a que puedas dedicar tiempo en casita al estudio de la Sagrada Escritura. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura, crecemos en el ámbito espiritual. La Biblia es un libro relevante. Ella no solo trata de las cosas cotidianas de la vida, sino que nos enseña cómo llegar a Dios. Y nos instruye cómo poder tener entrada al reino del Dios Todopoderoso. Es lo más importante, es lo más relevante. Pero la Biblia nos hace crecer en los diferentes aspectos de la vida. Hacemos bien en leer la Sagrada Escritura porque ella nos enseña, por ejemplo, a los pequeños les enseña cómo ser el mejor hijo. A los adolescentes, cómo ser el mejor adolescente. Ahí están, por ejemplo, los libros sapiensales. Ahí están los proverbios. Están los salmos, los poemas. Está Eclesiastés. Libros llenos de gracia y de sabiduría que enseñan al ser humano, al hombre, a tener una vida acorde a la perfecta voluntad de Dios. La palabra del Señor declara que fuimos hechos, fuimos creados para gloria y honra de nuestro Creador. Y solo podemos aprender a vivir para gloria y honra de nuestro Señor cuando a través de la lectura de la Escritura podemos identificar la perfecta voluntad de Dios. Ayer estudiábamos la carta a los romanos, que es del apóstol Pablo. Y la carta a los romanos, yo le llamo la carta evangelística. Y leíamos en el capítulo 12, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No está hablando de un sacrificio, por ejemplo, de rodillas, no está hablando de unas llamadas promesas que hace la gente, no está hablando de cuando tú decides renunciar a los deseos pecaminosos de la vida y someterte a la perfecta voluntad de Dios con el propósito
de honrarle. Ese es el culto racional. No habla de una fe loca, de una fe ciega. No, sino habla de una fe con sentido. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo está viciado según el príncipe de las tinieblas, que se llama Lucifer, Satanás, la serpiente antigua. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, que tu mente sea transformada, que tu corazón sea transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. No hay otra forma de renovar nuestro entendimiento que no sea a través de la lectura, a través del estudio de la sagrada palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hablábamos acerca del hogar. En la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar el diseño de Dios para la familia. Fue Dios quien creó y estableció la familia. Y en la Sagrada Escritura hay lineamientos a los que debe ajustarse el cónyuge, el esposo. Hay lineamientos, hay líneas a las que debe ajustarse la mujer como esposa, los hijos, incluso hasta los servidores. Hay lineamientos a los que deben someterse los servidores. O sea, de ahí que la palabra de Dios hace al mejor hombre, a la mejor mujer. Y cuando criamos a nuestros hijos les enseñamos a vivir para la gloria de Dios, estamos formando una sociedad no conforme a los deseos de este siglo, sino conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Para qué vamos a comprobar la buena voluntad de Dios? Para hacerla, porque hay bendición cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando desacatamos, desoímos lo que Dios, la vida que Dios quiere que llevemos, estamos acarreando para sí maldición, estamos acarreando para sí ruina, estamos acarreando para sí enfermedades, maldiciones. Pero si renovamos nuestro entendimiento y comenzamos a obrar acorde a la palabra del Señor, estamos acarreando la bendición, estamos atrayendo hacia nosotros la bendición del Todopoderoso. Señores, placer inmenso compartir con ustedes este tiempo de programación. Así que la invitación es para el próximo lunes, cuando volveremos a presentarle este bloque, Cápsula de Gracia. Para su hermana y amiga Josefa Castillo, placer inmenso compartir las bendiciones del Señor. Bye, bye, y que Dios te bendiga.